Organización del sistema nervioso. Comenzaremos con generalidades. El cerebro humano contiene más de 1 trillón de neuronas. Ha evolucionado estructuras sofisticadas y redes que le permiten la autoconciencia, la creatividad y la memoria. Y aún los principios básicos de organización del sistema humano comparten muchas similitudes con organismos unicelulares. Los organismos unicelulares y las neuronas utilizan los cambios de potencial de membrana para integrar y responder a los estímulos divergentes y a algunos contrarios. A nivel de organismo, los humanos y los unicelulares poseen sistemas sensitivos que les informan acerca de su entorno inmediato, integradores que procesan los datos sensitivos y sistemas motores que formulan una respuesta adecuada. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso. Cuando se analiza cómo funciona este, es útil definir 3 subdivisiones parcialmente superpuestas. El sistema nervioso central, que incluye las neuronas del cerebro y la médula espinal, es la rama integradora y de toma de decisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso periférico recolecta la información sensitiva y la transmite al sistema nervioso central para su procesamiento. Dirige entonces las órdenes motoras desde el sistema nervioso central a los blancos apropiados. El sistema nervioso periférico también incluye las neuronas originadas en el cráneo, la médula espinal y que se extienden más allá del sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo es fundamental, ya que regula y coordina la función orgánica visceral, que incluye el sistema gastrointestinal, pulmonar, cardíaco y vascular. La distinción entre el sistema nervioso autónomo y las otras divisiones es más funcional que anatómica. Además, el sistema nervioso autónomo puede subdividirse en los sistemas simpático y parasimpático. Ambas funcionan en gran medida y de manera independiente del control voluntario. Neuronas. El sistema nervioso comprende una red de neuronas y a pesar de que su forma varía de acuerdo a su función y localización dentro del cuerpo, los principios básicos del diseño neuronal y operación son universales. Su papel es transmitir la información de la manera más rápida posible de un área corporal a la siguiente. En el cerebro la distancia implicada puede ser de pocos micrómetros, pero en la periferia puede exceder el metro. Debido a que la velocidad se obtiene por la utilización de señales eléctricas, puede pensarse en la neurona como una especie de alambre biológico. Sin embargo, a diferencia de un alambre, una neurona posee la capacidad de integrar las señales entrantes antes de transmitir la información a un receptor. Hablaremos brevemente de la anatomía. Una neurona se puede dividir anatómicamente en 4 regiones distintas: el cuerpo celular, las dendritas, el axón y una o más terminales nerviosas. El cuerpo celular, o soma, alberga al núcleo y a los componentes requeridos para la síntesis de proteínas y otras funciones celulares normales de mantenimiento. Las dendritas son proyecciones ramificadas del cuerpo celular que radian en múltiples direcciones en forma de árbol. Algunas neuronas presentan árboles dendríticos densos y elaborados, mientras que otras son muy sencillas. Las dendritas son antenas celulares listas para recibir información desde la red neural. Muchas decenas de miles de terminaciones nerviosas pueden hacer sinapsis con una neurona a través de sus dendritas. El axón está diseñado para transmitir información a alta velocidad desde un extremo de la neurona hasta el otro. Se eleva desde una tumefacción llamada el cono del axón. Un axón es largo y delgado como un alambre. A menudo está envuelto en un material aislante llamado mielina que aumenta la velocidad de transmisión de señales. La mielinización comienza en un punto distal del cono del axón, dejando un pequeño segmento inicial sin mielinizar. El axoplasma o citoplasma del axón está lleno de conjuntos paralelos de microtúbulos y microfilamentos. Las vesículas son transportadas a una velocidad de 2 micrómetros por segundo, de un extremo celular a otro. El movimiento desde el cuerpo celular hasta la terminación nerviosa o transporte anterógrado es propulsado por la cinesina. El viaje de regreso o transporte retrógrado se apoya por un motor molecular diferente, la dineína. Terminación nerviosa. Se especializa en convertir la señal eléctrica o potencial de acción en una señal química para dirigirse a uno o más receptores. La unión entre dicha terminal y su objetivo se denomina sinapsis. Las membranas celulares presináptica y postsináptica están separadas por una hendidura sináptica de 30 a 50 nanómetros. Frente a la terminal, a través de la hendidura, puede haber un número variable de células efectoras postsinápticas, que incluyen miocitos, células secretoras o incluso una dendrita que se extiende desde el cuerpo celular de otra neurona. Excitabilidad.
La velocidad a la cual las redes neuronales procesan y sacan la información está limitada por el ritmo con el que estas señales se transmiten de un componente a otro. La extracción de la velocidad máxima de una neurona puede lograrse mediante la utilización de un potencial de acción rápido, optimizando la geometría axonal y el aislamiento de los axones. Potenciales de acción. Los potenciales de acción neurales están mediados principalmente por canales de sodio, dependientes de voltaje, que se activan con gran rapidez. Cuando los canales de sodio se abren, el sodio fluye al interior de la neurona por su gradiente electroquímico y el potencial de membrana se despolariza con rapidez en dirección del potencial de equilibrio para el sodio. La rapidez de apertura del canal de sodio, o cinética de apertura, permite que las señales eléctricas se propaguen a altas velocidades a lo largo del axón. La repolarización de la membrana ocurre en gran medida como resultado de la desactivación de los canales de sodio. Los canales de potasio dependientes de voltaje también se activan durante el potencial de acción, pero sus cifras son reducidas y por lo tanto su aporte a la repolarización de la membrana es limitado. Diámetro del axón. La velocidad a la que las señales eléctricas viajan a través de un axón se incrementa con el diámetro axonal. Esto se debe a que la resistencia interna, que es inversamente proporcional al diámetro, determina qué tan lejos puede llegar una corriente pasiva a lo largo del axón antes de que desaparezca la señal y requiera amplificación mediante una corriente activa, es decir, mediante una corriente mediada por canales de sodio. El paso de amplificación es lento comparado con el de la transmisión de la corriente pasiva. Por tanto, los axones más anchos transmiten información a grandes distancias mucho más rápido que los delgados. Aislamiento. Las corrientes activas que fluyen durante la excitación se disipan con la distancia, por lo que la membrana contiene canales de fuga de potasio, que pierden corriente hacia el medio extracelular. Los canales de fuga están siempre abiertos. La velocidad de conducción se incrementa de manera significativa a través del aislamiento del axón con mielina a fin de evitar dicha fuga. La mielina está formada por células de la glía y se conforma de capas concéntricas de una membrana rica en esfingomielina. El aislamiento incrementa la velocidad de conducción hasta 250 veces. Conducción mediante saltos. La vaina de mielina del axón no es continua. Cada 1 a 2 milímetros existe un segmento de 2 a 3 micrómetros de membrana axonal expuesta en un lugar conocido como nodo de Rambier. Los nodos están repletos de canales de sodio, mientras que las regiones internodales o las áreas que se encuentran escondidas por debajo de la vaina de mielina casi no tienen estos canales. Esto significa que un potencial de acción salta de un nodo al siguiente a lo largo de todo el axón, una conducta conocida como conducción mediante saltos o nodal. Clasificación. Las neuronas del sistema nervioso central son un grupo celular diverso y existen muchas maneras de clasificarlas. Morfológicamente se agrupan en base al número de neuritas o prolongaciones como axones y dendritas que se extienden desde el cuerpo celular. Neuronas pseudounipolares. Suelen ser sensitivas y el cuerpo celular da origen a una prolongación única, que es el axón. Este mismo se divide en dos ramas. Una de estas regresa la información sensitiva desde la periferia o rama periférica, mientras que la otra proyecta y transmite esta información al sistema nervioso central, la rama central. Neuronas bipolares. Suelen ser neuronas sensitivas especializadas que se encuentran en la retina y en el epitelio olfativo. Su cuerpo celular da origen a dos prolongaciones. Una transmite la información sensitiva desde la periferia y la otra, el axón, viaja al sistema nervioso central. Por último, las neuronas multipolares. Poseen un cuerpo celular que da origen a un axón único y numerosas ramificaciones dendríticas. La mayoría de las células del sistema nervioso central son multipolares. Neuronas como integradoras. Los árboles dendríticos de las neuronas corticales superiores reciben miles de estímulos que compiten entre sí. La probabilidad de que la descarga neuronal o potencial de acción sea modificada en base a estas señales se determina de modo similar por su efecto neto en el potencial de la membrana. Señales entrantes. Las neuronas canalizan información unas a otras a través de las dendritas. Cuando una neurona presináptica dispara, libera transmisores hacia la hendidura sináptica. Si la neurona es excitatoria, la fijación del transmisor hacia la membrana dendrítica postsináptica provoca una despolarización transitoria conocida como potencial excitatorio postsináptico.
Las neuronas inhibidoras liberan transmisores que provocan hiperpolarizaciones transitorias conocidas como potenciales inhibidores postsinápticos. Las amplitudes de ambos son calificadas de acuerdo con la intensidad de las señales entrantes. Filtrado. Gran parte de la información recibida por las neuronas a través de sus dendritas representa ruido sensitivo. El aislamiento de las señales más fuertes y relevantes se logra con la utilización de un filtro de ruido que aprovecha una de las propiedades eléctricas naturales de las dendritas. Los potenciales postsinápticos son respuestas pasivas de rápida degradación conforme viajan en dirección al cuerpo celular. La degradación se acentúa por la fuga eléctrica inherente a la dendrita y su falta de mielina. En la práctica, esto significa que un pequeño potencial postsináptico nunca llegará al cuerpo celular. Los potenciales postsinápticos generados por una fuerte actividad presináptica activan las corrientes iónicas dependientes de voltaje a lo largo de la dendrita. Esto aumenta las señales y con ello incrementa la probabilidad de alcanzar el cuerpo celular. Integración. La integración de señales comienza también a nivel dendrítico. Los potenciales postsinápticos pueden encontrarse y combinarse con los potenciales postsinápticos que llegan desde otras sinapsis mientras viajan hacia el soma. Este fenómeno se conoce como sumación. Existen dos tipos, espacial y temporal. Sumación espacial. Si los potenciales excitatorios postsinápticos de dos dendritas distintas chocan, se combinan para crear un potencial excitatorio postsináptico más grande. Esto se conoce como sumación espacial y también aplica para los potenciales inhibitorios postsinápticos. Ambos pueden sumarse para crear una respuesta atenuada de la membrana. Sumación temporal. Dos potenciales excitatorios postsinápticos o potenciales inhibitorios pueden viajar a lo largo de una dendrita en rápida sucesión. Pueden combinarse para producir un evento único y más grande. Esto se conoce como sumación temporal. Descarga. El efecto neto de potenciales postsinápticos múltiples sobre el potencial de membrana determina la probabilidad e intensidad de una descarga neuronal. Si la despolarización es lo suficientemente fuerte, generará una sucesión de descargas o potenciales de acción. Los potenciales de acción se alzan desde el segmento inicial, también conocido como zona de inicio de potenciales de acción, y viajan a lo largo del axón hacia la terminal presináptica. Codificación. Los potenciales de acción son eventos de todo o nada, así que las neuronas deben transmitir la información de la intensidad de la señal mediante una codificación digital. Los estímulos débiles proveerán con uno o dos potenciales de acción. Los estímulos altos dispararán un conjunto de descargas que viajan en rápida sucesión a lo largo del axón. Hay una gran variedad entre el tamaño, forma y frecuencia de los potenciales de acción generados por neuronas distintas. Como regla general, el número de potenciales de acción en una descarga refleja la intensidad de los estímulos entrantes. Neurotransmisión. Las neuronas se comunican entre sí a través de la sinapsis, regiones especializadas donde dos células entran en la posición estrecha una con otra. Lo típico es que la comunicación ocurra químicamente mediante la liberación de neurotransmisores y es unidireccional. A pesar de ser una forma de comunicación inherentemente lenta, la colación de un receptor de neurotransmisores en la vía de señalización permite una gran y diversa posibilidad de respuesta y oportunidades ilimitadas de regulación. Neurotransmisores. Existen dos principales, los transmisores de molécula pequeña y los péptidos. Un tercer grupo más pequeño incluye a los gases y a otros transmisores no convencionales como el adenosintrifosfato. Se han descrito también muchas decenas de péptidos neuroactivos, varios de los cuales son coliberados junto con transmisores de molécula pequeña. La mayoría de las interacciones neuronales comprende solo a un puñado de moléculas. Vesículas sinápticas. Los neurotransmisores se liberan hacia la hendidura sináptica desde las vesículas sinápticas. Las vesículas se sintetizan en el cuerpo celular presináptico y se envían por veloz transporte axonal hacia la terminación nerviosa. Aquí se llenan de neurotransmisor producido localmente para su almacenamiento y final liberación. Las vesículas maduras se alojan en los puntos especializados de liberación sobre la membrana plasmática y permanecen allí en espera de la llegada de un potencial de acción. Liberación. La liberación de neurotransmisores ocurre cuando un potencial de acción llega a la terminación nerviosa y abre los canales de calcio dependientes de voltaje en la membrana de la terminación nerviosa.
El influjo de calcio eleva las concentraciones locales e inicia el evento secretor dependiente de calcio. La señal de calcio es detectada por una proteína fijadora de calcio relacionada con la vesícula llamada sinaptotagmina, que activa un complejo de SNER proteína. Incluye a la sinaptobrevina, a la sintaxina y la SNAP25. La vesícula entonces se fusiona con la membrana presináptica en una zona activa y se vacía el contenido hacia la hendidura sináptica. Cada vesícula libera un cuanto único de neurotransmisor. Receptores. Una vez liberado el neurotransmisor, se difunde a través de una estrecha hendidura sináptica y se fija un receptor de neurotransmisor especializado en la membrana postsináptica. Los receptores están relacionados con numerosas proteínas que los anclan y regulan su nivel de actividad y expresión. Los receptores se clasifican al menos de dos maneras: inotrópicos frente a metabotrópicos. Los receptores inotrópicos son canales iónicos que median los flujos de iones cuando están activos. El receptor nicotínico de acetilcolina es un receptor inotrópico que mide el influjo de sodio. Los receptores metabotrópicos se unen a una vía de señalización intercelular y suelen relacionarse con la proteína G. Por ejemplo, los receptores de acetilcolina muscarínicos. Excitador frente a inhibidor. Los receptores excitadores, como el N-metil D aspartato o NMDA, provocan la despolarización de la membrana e incrementan la velocidad de disparo cuando están ocupados. Por el contrario, los receptores inhibidores, como los de glicina, hiperpolarizan la membrana y disminuyen la frecuencia de los potenciales de acción. Finalización de la señal. Ocurre a nivel del receptor a través de la interrupción del receptor o de su desensibilización, pero con más frecuencia la señalización termina cuando se elimina el transmisor de la hendidura sináptica. Un neurotransmisor suele sufrir uno de los tres siguientes: degradación, reciclado o difusión hacia el exterior de la hendidura. En la degradación, la hendidura sináptica por lo general contiene altas concentraciones de enzimas que limitan la señalización mediante la degradación de los neurotransmisores. Por ejemplo, las sinapsis colinérgicas contienen acetilcolinesterasa que degrada la acetilcolina. Otra opción es el reciclado. Muchos nervios y sus células de soporte captan en forma activa los transmisores desde la hendidura sináptica y los reciclan, reempaquetándolos en las vesículas sinápticas. Y por último, la difusión, donde el transmisor también es capaz de difundir al exterior de la hendidura sináptica para afectar a neuronas vecinas. Durante la actividad neuronal intensa, cantidades significativas de transmisor aparecen en la circulación que en última instancia son degradadas por enzimas sistémicas o se excretan a través de los riñones. Neuroglía. Son células no excitables que soportan muchos aspectos de la función neuronal. Además de formar y mantener la mielina, controlan la concentración iónica local y ayudan al reciclado de los neurotransmisores y proveen de nutrientes a las neuronas. Se les encuentra en todo el sistema nervioso periférico y el nervioso central, donde las neuronas y las células de la glía están presentes en igual cantidad. Mielinización. Se forma en las células de Schwann y en los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos pueden mielinizar los axones de múltiples neuronas al mismo tiempo, pero las células de Schwann se dedican a un solo axón. Las células de la glía forman mielina a través de prolongaciones extendidas que rotan alrededor de un axón más de 100 veces. El citoplasma se exprime y vacía las capas de la membrana mientras se construye la mielina, de manera que las capas de lípidos se compactan. Las células de la glía permanecen viables después de completar el recubrimiento, en tanto el núcleo y el citoplasma residual ocupan la capa más externa. Homeostasis del potasio. La renormalización del potencial de membrana después de la excitación neuronal implica la liberación de potasio. Durante la actividad neuronal intensa, la concentración de potasio extracelular se eleva de manera significativa como resultado de esta liberación. Debido a que el potencial de membrana es dependiente del gradiente transmembrana de potasio, la acumulación de este llega a ser perjudicial para la función neuronal. Los astrocitos no son excitables, pero sí poseen canales de transporte de potasio que les permite drenar el excedente de las neuronas activas y redistribuirlo hacia regiones inactivas del sistema nervioso central. La amortiguación espacial aprovecha que los astrocitos adyacentes están estrechamente unidos por uniones comunicantes, las cuales proporcionan vías para que el potasio fluya según el gradiente de concentración desde las zonas activas hasta un sitio remoto. Recaptación y reciclado de neurotransmisores. El glutamato y el ácido gamma-aminobutírico y la glicina
son de los 3 neurotransmisores más ampliamente utilizados por el sistema nervioso central. Muchas de las neuronas que emplean estos neurotransmisores se disparan a frecuencias tan altas que se pone a prueba su capacidad de controlar las concentraciones y evitar los derrames a regiones adyacentes. La actividad intensa también afecta las vías de síntesis de los transmisores. Las células de la glía ayudan en ambos problemas. Emiten prolongaciones que rodean la sinapsis y con rapidez captan el transmisor desde la hendidura mediante sistemas de transporte de alta afinidad. El glutamato se convierte en glutamina mediante la glutamina sintetasa y se devuelve a la terminación presináptica para su reconversión en glutamato mediante la acción de la glutaminasa. La glutamina se distribuye también hacia las neuronas inhibidoras para la síntesis de GABA. Las neuronas GABAérgicas poseen reservas de glutamina muy limitadas y dependen de las células de la glía para suministrar los sustratos necesarios y continuar la señalización. Suministro de nutrientes. Las neuronas dependen en gran medida de oxígeno y glucosa para su actividad continua y el sistema nervioso aprovecha cerca del 20% de la utilización corporal total. Las células de la glía desempeñan un papel único en el aseguramiento para cubrir estas necesidades. Transporte de lactato. Los astrocitos transportan a la glucosa desde la vasculatura hasta las neuronas. Emiten prolongaciones del pie que rodean los capilares cerebrales y absorben la glucosa de la sangre mediante el uso de transportadores. La glucosa entonces se difunde a través de la red de las células de la glía a través de uniones comunicantes. Parte de la glucosa se convierte en glucógeno y el resto se metaboliza hasta ácido láctico. El lactato se excreta hacia el líquido extracelular para su captación por neuronas circundantes en un proceso conocido como transporte de lactato. Almacenamiento. Las neuronas poseen escasas reservas de energía, dependientes de los astrocitos para mantener una provisión continua de lactato frente a los cambios de la actividad neuronal o las concentraciones descendientes de glucosa en la sangre. Los astrocitos contienen amplias reservas de glucógeno y las vías necesarias para vertirlas en lactato cuando se lo requiera. Nervios. El término neurona y nervio a menudo se puede confundir. Una neurona es una célula excitable. Un nervio es un conjunto de fibras nerviosas o axones y sus células de soporte. Velocidad de conducción. Las características de las fibras individuales que conforman un nervio varían de manera considerable. Algunas son delgadas, sin mielinizar y de conducción lenta. Otras son gruesas, mielinizadas y conducen los impulsos a gran velocidad. Las fibras gruesas ocupan más espacio que las delgadas y cuesta sostenerlas, metabólicamente hablando. Se utilizan solo cuando la velocidad de comunicación es primordial. En la práctica esto significa que las fibras más veloces se utilizan para los reflejos motores. Ensamblaje. Las fibras nerviosas individuales están envueltas en forma laxa de tejido conjuntivo, el endoneuro, y varias de estas están unidas para formar un fascículo. Este fascículo a su vez se envuelve en tejido conjuntivo, el perineuro, y por último, varios fascículos se unen con vasos sanguíneos para formar el nervio. El nervio está fuertemente protegido por una densa capa de tejido conjuntivo, el epineuro, y los nervios periféricos están expuestos al duro esfuerzo mecánico relacionado con la locomoción, así que las múltiples capas de reforzamiento resultan esenciales para su protección. Ganglios. Los cuerpos celulares de los axones que conforman el nervio están reunidos en un abultamiento llamado ganglio. Los ganglios son sitios de relevo de información entre neuronas. También contienen circuitos intrínsecos que permiten los arcos reflejos y el procesamiento de señales. Tipos. Los nervios también se clasifican según el tipo de información que transportan. Los nervios aferentes contienen fibras que transportan la información sensitiva proveniente de diversas regiones corporales hasta el sistema nervioso central. Los nervios aferentes se originan en el sistema nervioso central y contienen neuronas motoras somáticas que inervan los músculos esqueléticos y las neuronas motoras viscerales del sistema nervioso autónomo. Algunos nervios periféricos contienen una mezcla de fibras sensitivas y motoras, también llamados nervios mixtos,